Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén, acá ya casi noches. Bienvenidos a Global Chamber. Mi nombre es César Trabanco, soy parte del equipo ejecutivo de Global Chamber con sede en Phoenix. Yo en lo personal estoy en Puerto Rico y bueno, tengo un gusto hoy de moderar este evento donde estaremos hablando de oportunidades de inversión en Florida, ¿no? Utilizar Miami, Florida como puerta de entrada a los Estados Unidos. Entonces tenemos un grupo de panelistas que cubren diferentes bases, desde negocios, bienes raíces, inmigración. Entonces me gustaría quizás primero presentarlos a todos y luego comenzamos con la ronda, ¿no? Comenzando con Patricia Llanes, del USA Investment Club, que es miembro de Global Chamber y que es la que ideó este evento. Patricia, no sé si te quieres presentar por un minuto. Sí, gracias César, gracias de nuevo por hacer esto, gracias a todos por estar con nosotros. Mi nombre es Patricia Llanes, soy cofundadora junto con mi socio Carlos Cavale de USA Investment Club, que es un programa de referidos internacional para inversionistas o para personas que tienen inversionistas en Estados Unidos. Entonces queríamos hacer este evento para, digamos, como que para presentar todas las diferentes partes, digamos, de lo que puede ser una transacción o un movimiento para Estados Unidos. Entonces, por eso hoy tenemos acá con nosotros a la licenciada Morela Salazar Lager, que es una especialista en inmigración. Tenemos a Carlos, mi socio, que es especialista en inversiones de alto retorno en la ciudad de Miami. Y tenemos al señor José Torres, que es especialista en franquicias acá en la Florida. También nos acompaña Adrián Charanzonet, que es nuestro representante, nuestro embajador de marca en la Ciudad de México. Y bueno, lo que queremos es como que dar un poquito de, como una fotografía general de todos los puntos importantes, digamos, que pueden ser, que pueden las personas tener dudas o tener preguntas. Entonces, me encantaría, digamos, que todos podamos conversar un poquitito y después, si nos da tiempo, digamos, abrir para preguntas o etcétera. Pero bueno, gracias por acompañarnos esta tarde y gracias, César, por tu tiempo y por ayudarnos con este evento. Un gusto, Patricia. ¿Quieren cada uno presentarse por un minuto o vamos directo al panel? Yo creo que siempre es bueno que conocer un poquito de todos. Claro. Entonces, comparte del US Investment Club, Carlos Cavale. Bienvenido, Carlos. Hola, hola a todos. Gracias, César, por la presentación. Bueno, como comentaba Patricia, yo soy parte de USA Investment Club, que es una agencia de referido acá en el sur de la Florida, con base en Miami. Y básicamente nos dedicamos al sector del real estate y todo lo que es relacionado con inversiones. Parte de lo que queríamos hacer hoy y que es la idea del evento, como comentaba Patricia, es comentarle acerca de cómo está el mercado inmobiliario en Miami, cómo está el mercado de franquicia, cómo se están manejando en general los negocios acá en el sur de la Florida, un poco apartado de lo que es política, sino más bien enfocado en lo que es negocio y qué está pasando realmente y por qué es interesante. Gracias a todos por participar hoy y bueno, espero que les guste. Gracias, Carlos. Pasamos contigo, José. Bienvenido. Bueno, gracias César, gracias por la oportunidad. Mi nombre es José Torres, soy broker y asesor de franquicias. Nos especializamos en ayudar a aquellos individuos o grupos de todas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, que esté buscando entrar al mercado americano a través de un emprendimiento con una franquicia. Y llevamos ya casi 20 años ayudando, asesorando y acompañando a inversionistas de toda Latinoamérica para poder entrar y también que esa inversión les sirva para poder vivir y trabajar legalmente acá. Y mi colega, la doctora, va a hablar un poco más de eso. Hola, buenas Excelente. tardes. Ay, perdón, César. No, no, Ya te adelante, salté. Morena. Es un gusto conocerte, ¿no? Y Igualmente, bienvenida. igualmente. Gracias. Bueno, una breve introducción. Mi nombre es Morela Salazar Dager. Soy abogado de inmigración acá en los Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Miami. Y un poco, digamos que yo le doy forma a todo lo que ellos van a ofrecer, de manera que podemos trazar ciertas estrategias a través de las inversiones que hagan con cualquiera del panel
para poder llegar de manera legal a los Estados Unidos si ese fuese el interés que tienen. Y en todo caso, explicarles las distintas opciones que existen dentro del panorama migratorio para efectivamente llegar aquí legalmente. Excelente, perfecto. Bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Me gustaría comenzar el panel y me gustaría comenzarlo con Carlos, eh, porque creo que resumiste un poquito de todo lo que se va a intentar hacer en esta llamada. Carlos, ¿por qué Miami sigue siendo un mercado atractivo para el mundo poder invertir? ¿Y qué oportunidades estás viendo? Quizás ahí podemos enlazar un poquito con el tema tanto de Patricia como de José, pero ¿cuáles son las oportunidades y por qué sigue siendo Miami ese atractivo? Bueno, César, gracias de nuevo. Comentando un poco acerca de por qué Miami es atractivo, es porque hemos visto en los últimos años un movimiento de capital extremadamente fuerte hacia la ciudad. Han llegado las compañías más grandes del mundo a invertir sumas de capitales inmensos en proyectos de desarrollo tanto residenciales como comerciales y afianzar sus sedes acá en la ciudad. Esto es bien importante para el tema inmobiliario porque te dice que Miami está cambiando de ser una ciudad solamente turística a ser un centro financiero, a ser un centro donde la gente hace negocio, invierte y crece. Una de las cosas que destaca sobre todo en Florida es el tema fiscal. Como ya muchos saben, Florida, a diferencia de otras ciudades de Estados Unidos, es decir, de otros estados de acá de Estados Unidos, tiene un clima fiscal espectacular para inversionistas, tanto internos como extranjeros. Aparte de que la diversidad cultural, Miami, como sabemos, es una parte de todo el mundo reunida, es una mezcla súper interesante. Entonces, oportunidades que estamos viendo para muchos inversionistas de Latinoamérica, europeos, veo mucho también sobre todo en Latinoamérica, que vienen a invertir acá, es la renta en propiedades de preconstrucción. Comprar propiedades que se van a entregar en los próximos años y ellos invierten de que están en pozo o en preconstrucción, como decimos acá. Esto le suele generar retorno y lo suele ayudar a prepararse, por ejemplo, para una posible migración en un par de años. Es oportunidades excelentes allí, oportunidades también locales comerciales. Muchos edificios de estos están construyendo centros comerciales complejos y están dándole oportunidades a inversionistas extranjeros a que tomen posesión de esos lugares y creen negocios allí. Ya le digo, sin darle datos aburridos, hoy se sigue viendo la revalorización en Miami por encima de todas las ciudades de Estados Unidos, casi el doble de Nueva York, con un 3% por encima de Los Ángeles y se mantiene constante. Y sigue llegando capital de Latinoamérica, según los datos de Miami Realtor, el año pasado casi un 90% de la inversión en Miami vino de inversionistas latinoamericanos. Es decir, que hay una clara tendencia de refugio de capital y ya la gente no lo ve solamente como te digo, como ese lugar turístico donde vas a tener una propiedad para venir a vacacionar, sino como un lugar donde puedes poner tu dinero a crecer, puedes crear tu patrimonio y puedes crear una base para el futuro. Y bueno, le paso entonces un poco a ellos para que comenten un poco más de esto. Sí, antes de pasar con José y con Modela, quizás Patricia, como vienes del campo de real estate, Carlos, como Patricia, Sí. quizás comentar un poco para los que piensan que hay que invertir con efectivo, ¿no? Que no hay opciones, que quizás piensas que necesitas tener $500,000, un millón. ¿Qué opciones hay para esas personas que no tienen esa capacidad, pero que igual pudieran cualificar para poder invertir en la zona? Bueno, esa es una de las mejores preguntas y, o sea, créalo o no lo crea, muchas personas ni siquiera saben en otros países que estas posibilidades existen. Estados Unidos es uno de los pocos países globales que es muy amigable a la hora de ayudar inversores extranjeros a buscar financiamiento, apalancarse de bancos sólidos americanos para comprar propiedades de bienes raíces en este país. Esto es un proceso que es extremadamente factible, es muy fácil y no tan solo es la mejor manera, sino, o sea, a la hora de poder, tú sabes, poder crecer su patrimonio, poder utilizar el apalancamiento de financiamiento, sino que además es la más recomendada.
y ahora te explico por qué, o sea, por la parte más bien de seguridad también. La parte del financiamiento, que es una de las cosas que muchas personas no conocen, muchos inversionistas piensan, como tú dices, que tienen que traer todo el efectivo, es bien sencilla. Son bancos sólidos americanos, bancos grandes, que prestan hasta el 70% a un inversor extranjero para que compren propiedades de inversión en Estados Unidos. El proceso es bien sencillo, básicamente, y nosotros tenemos toda la experiencia del mundo en esto. Esto es mi especialidad. Básicamente lo que necesitan tener es su pasaporte, verificación de los fondos y prácticamente eso es todo porque la propiedad como tal es la que tiene que calificar. Pero esto, además de, como te digo, dar la posibilidad a esos inversionistas de en vez de poder comprar una sola propiedad o quizás de poder comprarse esa propiedad, pueden comprar múltiples, es la forma más recomendada porque a la misma vez, como son bancos federales quienes están apoyando la transacción, los protege. Los protege por parte de que la propiedad tiene que pasar por un escrutinio increíble, o sea, la propiedad tiene que tener doble avalúo, la propiedad tiene que tener seguros, el contrato tiene que estar perfecto. Entonces son cosas también por la parte legal que protege muchísimo a ese inversor extranjero cuando viene acá, porque el banco siempre se va a proteger ellos y por ende va a proteger al cliente. Entonces es un proceso bien sencillo, de hecho esa es la manera que nosotros le recomendamos al cliente de que se apalanque de estos bancos. El proceso es fácil, lo pueden hacer incluso desde su país. Toda la transacción la podemos hacer remota y además completamente garantizada. Y pueden tener su propiedad acá y crecer de esa manera su patrimonio. Eh, entonces, sí, Excelente. Y espero entonces, haber cubierto todo. no, no, muy bien, muy bien. Otra manera de invertir es a través de franquicias, como un Ah, negocio. ok. Y ahí es que invitamos a José a participar un poco de este panel, porque, bueno, recientemente ha participado en varias llamadas y cada vez que lo escucho, lo que me sorprende es lo mismo, ¿no? No necesitas tener tanto para poder invertir en una franquicia. Hay muchísimas opciones que van más allá de lo que es comida. Y bueno, José, bienvenido y es bueno tenerte acá de nuevo. Conocer un poquito, ¿no? De por qué tener una franquicia puede ser esa puerta de entrada para alguien que quiere invertir. Gracias, César, nuevamente. Un placer estar aquí con ustedes. Realmente el modelo de franquicia en Estados Unidos pues, sí, es el modelo preferido y más exitoso para aquellos que quieren emprender, especialmente para alguien que está entrando por primera vez al mercado americano. Y la razón es una palabra, riesgo. Las franquicias gozan de unas tasas de éxito muy superior a los startups o comprar un negocio en marcha, un fondo de comercio. Entonces, Estados Unidos es el mercado más competitivo del mundo y las estadísticas nos dicen que las franquicias gozan de unas ventajas competitivas que le permiten a ese empresario, comerciante, profesional, inversionista extranjero entrar a Estados Unidos de una manera, vamos a llamarle, con una minimización de riesgo. Y esto es muy importante porque también las franquicias ayudan a esa persona a poder conocer, es como una curva de aprendizaje, César, y lo acompañan en todo el proceso de previo a la toma del negocio, durante la toma del negocio y posterior para que no vaya a cometer los errores que puede cometer alguien que por primera vez está emprendiendo acá en Estados Unidos por primera vez. Perfecto. Gracias, José. Quisiera entonces aprovechar y movernos a Modela, que habla desde la perspectiva de abogada de migración, y saber un poco por qué Miami se ha convertido, ¿no? Igual un poco la pregunta que se le hizo a Carlos en general, ¿por qué se ha convertido en ese destino clave, según su perspectiva? Y de una vez, como estamos haciendo este evento en español, si te puedes enfocar un poquito más en América Latina, para esa gente que quiere invertir, que quiere entrar a Estados Unidos, ¿cuáles son las vías más efectivas hoy día? Claro que sí. Bueno, un poco lo que dijo Carlos, voy a secundarlo en este sentido. Miami y el sur de la Florida en general se ha convertido en, yo diría, el hub de Latinoamérica, es la capital de Latinoamérica considerada hoy en día, ¿no?
Aquí nos aglomeramos gente de cada país, tenemos comunidades bastante sólidas de cada uno de nuestros países, porque como habrán oído aquí, nuestros acentos son todos distintos, pero todos hablamos español. Entonces eso también es un gran atractivo, ¿no? Eh, Aparte de eso, señores, yo diría que a nivel general el país, vamos a estar claros, indistintamente de las dificultades que en un momento determinado se puedan ver por las políticas, por las administraciones, sea esta, la anterior o la próxima, eso da igual. Estados Unidos sigue siendo el país que tiene el mercado más sólido y más consumidor del mundo, y eso, por supuesto, para los empresarios, los emprendedores es uno de los atractivos más importantes. Aparte de lo que dije anteriormente, o sea, Miami es probablemente la ciudad más cercana a los Estados Unidos que tenemos acceso a todos los latinoamericanos. Entonces, eso es importante. Por otro lado, y un poco agarrándome de los productos que están ofreciendo aquí Patricia, Carlos y José, como dije en mi presentación, amarrar todo esto a través de una aspiración migratoria es bien interesante, porque a través de Estados Unidos contempla ciertos procesos migratorios y visados que permiten a una persona de algunos países del mundo, y vamos a enfocarnos con Latinoamérica, de algunos países de Latinoamérica, que a través de inversiones en negocios activos, de los cuales por supuesto la franquicia es probablemente uno de los más utilizados y más favorables, se puede lograr un beneficio migratorio que le permite al inversor, junto con su familia directa, es decir, cónyuge e hijos menores de 21 años, a establecerse legalmente en los Estados Unidos, a emprender no solamente ese negocio de la franquicia, sino cualquier otro paralelo, y te permite vivir aquí, pero no te obliga. Permite que tus niños estudien en escuelas, incluso públicas del país, sin limitaciones. Entonces tiene este tipo de proceso muchas ventajas. La visa que se logra con estos, digamos en principio, es la visa E2 de inversionista. ¿Y qué pasa con esta visa? Se la dan, dependiendo del país de donde usted provenga, se la pueden dar hasta por 5 años cada vez, y se puede renovar 5 años y 5 años y 5 años sin ningún tipo de límite, siempre y cuando su negocio se mantenga operativo. Y es importante. Por supuesto, ¿qué surge? ¿Qué necesidad surge posterior a tener un negocio? O paralelamente, diría yo, tener una casa. O sea, todo va de la mano, y es por eso que considero que este panel todo junto era pues lo ideal, porque estamos cubriendo cada una de las necesidades, ¿no? Excelente. Muchas gracias, modelo. Entonces, en resumen, podemos decir que teniendo un buen plan de inversión es mucho mejor para el proceso de la visa, ¿no? Para el proceso de tener ese proceso. No, Que el no, proceso de migración sea un efectivo al final del día. por supuesto, es primordial. Yo diría que es absolutamente necesario. Se tiene que planificar todo el proceso migratorio, todo el proceso de fiscalidad también, porque aquí hay muchas cosas que están envueltas en todo este proceso, ¿no? Y por otro lado, que también siempre lo menciono en las charlas nuestras, es que hay que cuidarse de los grandes errores que cometen los inmigrantes por improvisar. Y entonces, paso número uno es buscar a expertos en cada área para que los oriente de la manera correcta, basándose en la ley y en las cosas concretas, ¿no? Y correctas. En ese punto, y quizás me gustaría abrir una nueva ronda con el tema de los errores, que bien mencionas. ¿Cuáles son algunos de esos errores que ha pasado, quizás después de algunos casos, en cuanto al tema de inmigración, ¿no? ¿Cómo han fallado algunos en ese proceso? Y así nos movemos con José Carlos y Patricia también para conocer un poco de sus experiencias. Claro que sí. Bueno, yo realmente, para no entrar en demasiadas profundidades, yo voy a nombrar dos de los errores más comunes que realmente creo que todos aquí, bueno, o lo que hemos pasado por procesos migratorios, hemos notado, ¿no? Número uno, creerle al doctor Calle, como lo llamamos nosotros. El doctor Calle es tu primo, es tu vecino, es la cuñada, es la amiga, la peluquera.
todo el mundo, en ciudades como esta, además Miami, en Texas lo vemos, en California, en Nueva York, todo el mundo ha pasado por un proceso migratorio y todo el mundo cree saber. Pero tenemos que tener claro, señores, que no hay un proceso igual a otro. Entonces, por eso es que tenemos que consultar con profesionales que además se responsabilicen ante ti y ante las autoridades cuando se presenta una petición o un proceso migratorio. Ese es el error número uno, porque la gente quiere improvisar. Y el número dos es confundir el rol de un abogado con un paralegal. No, que yo conocí una paralegal buenísima que hace los procesos igualitos a cualquier abogado. No, 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 no es igualito. Y siempre me remito al chistecito del tornillo y el ingeniero. O sea, el señor viene y arregla el tornillito, solamente había que darle 3 vueltas y cobra su factura. Y el señor le dice, bueno, pero ¿por qué me vas a cobrar tanto si era solo darle el tornillito? Yo sí, pero yo soy ingeniero y yo sabía que había que darle el tornillito. Usted no lo sabía. Entonces, ese es el punto. Tenemos que tener claros quién es un abogado que realmente está licenciado, que ha estudiado todos estos casos. En mi caso particular, tengo casi 30 años de experiencia en esto, o sea que se dice fácil, pero no. Y ya todo el mundo sabe que tengo bastantes años encima. Excelente. Gracias, Modela. Me gustaría volver a José, porque sé, José, en los eventos que has participado, has mencionado mucho lo de la visa de dos, que Modela menciona, ¿no? Que es como que un punto importante para el tema de la franquicia. Entonces, dos preguntas. Uno, ¿cómo se conecta cómo funciona bien ese tema de la visa y las franquicias? Y dos, el tema de los errores, ¿no? Continuando por esa línea de cuáles son los errores que la gente comete al momento de una franquicia o al momento de no considerar una franquicia. Claro, no, gracias César. Sí, a través de los años hemos visto que obviamente las franquicias es posiblemente el modelo más utilizado y de tasa de éxito más grande para la Vice 2. ¿Por qué? Porque es un modelo probado y es muy importante al momento de hacer una inversión migratoria. Esa inversión te sirve como el ancla de tu visa. Entonces, si ese negocio falla, si ese negocio quiebra, si ese negocio cierra, tu habilidad de estar aquí en Estados Unidos, trabajar, estar aquí, se ve comprometida. Tendrías que entonces hacer otra inversión. Entonces, a nivel comercial y a nivel también de lo que es la aprobación de visa, y ahí la doctora puede hablar más profundo de eso, gozan de las tasas de éxito más altas. Entonces, si te vas con una franquicia para anclar tu proceso migratorio, te vas a la segura, César. Y no tienes esos riesgos que tiene alguien que dice que quiere montar un startup acá en Estados Unidos. Eso sirve, pero no tanto para una visa de inversión. Eh, en cuanto a los errores, el más común, César, es que la gente compra o invierte en una franquicia como comprar un carro. Me gusta ese tipo de modelo de carro. He escuchado que el carro ese le ha ido muy bien, han vendido. Entonces, realmente las franquicias tienen que ir de acorde, una franquicia tiene que ir de acorde con el perfil de ese inversionista. ¿Qué tan activo o pasivo quiere estar en el negocio? ¿Qué habilidades tiene como gerente? Hay franquicias que requiere que la persona tenga habilidades gerenciales para manejar personal, otras no. Hay de todo. El otro error es que la gente piensa que inmediatamente la palabra franquicia significa comida rápida, gastronomía, cuando realmente el 20% de las franquicias son comida y el 80% no tiene nada que ver con comida. Está el área de salud, el área de servicios residenciales, el área de servicios profesionales, el área de mascotas, niños, salud y bienestar. O sea que es un mundo muy amplio y la persona realmente tiene que definir qué es lo que está buscando a través de la inversión y escoger franquicias que vayan de acorde a eso. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, José. Entonces le abro un poco a Patricia y a Carlos, ahí quizás en conjunto.
nos pueden hablar un poco del tema de los errores, ¿no? Que cometen las personas cuando entran en el tema de bienes raíces. No sé quién queda primero, Carlos o Patricia. Yo puedo hablar de la parte de financiamiento, que muchas personas, sobre todo cuando hablamos con el mercado internacional, piensan que quizás comprar en efectivo, muchos lo hacen por error porque no tienen el consejo adecuado, pero muchos piensan que es la manera que es mejor comprar para no tener que lidiar con un banco, no tener que lidiar con un broker. A veces piensan que les va a salir más barato, ¿ok? Como dice Morales, el doctor Calle. Entonces, lo que yo he visto es que estas personas, yo tengo contacto con ellos después de que ellos compran la propiedad, después que ya están metidos en el problema. Uno de los problemas más grandes que yo veo es el del valor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú compras una propiedad y compras la propiedad porque te gusta, porque piensas que es maravillosa, y tú pagas lo que te piden. Pero si no tienes un avalúo, no tienes un proceso, no tienes un banco que te exige que tienes que hacer un proceso de realmente validar ese proceso y ese costo, ¿qué es lo que pasa? Que a veces pagan mucho más dinero de lo que vale. Y a veces Sí. compran Ujú. incluso propiedades que quizás no tienen que pasar por inspecciones y demás, y a veces es una propiedad que quizás el techo estaba malo, que tiene problemas de fundación, que tiene problemas realmente grandes. Entonces, la parte de no utilizar un banco como financiamiento va mucho más allá de realmente de apalancarte para un banco y tener mayor capital y poder, digamos, invertir en más propiedades, sino realmente la protección que te da eso de tener que trabajar con un banco que se va a proteger ellos primero cuando tú compras tu propiedad. Eso es para mí es lo más importante y es lo que he visto después, que la propiedad, imagínate, sobrepagaron por eso. Otra cosa que pasa es que aquí muchas propiedades tienen lo que se llama asociaciones, Mm. HOAs. Entonces, es muy importante tener el consejo adecuado, o sea, tener un equipo adecuado. ¿Por qué? Porque Carlos, o sea, que es parte de mi equipo, o sea, yo llevo como Morelo, llevo casi 30 años haciendo hipotecas. Y yo sé que muestra nuestra edad. Empezamos al año, More. Sí. Pero, pero realmente te digo, nosotros tenemos que tener una licencia que es con la que alimentamos a nuestra familia, o sea, que nos regula. Y es el mismo caso de Carlos, o sea, es muy importante trabajar con personas que realmente respeten el rubro y que respeten el negocio, porque cualquiera te puede vender cualquier cosa. Entonces, no necesariamente van a mirar por tu interés y por tu protección. Cuando uno compra en una propiedad que tiene asociación, que son muchas de las propiedades con que nosotros trabajamos, es elemental asegurarse de que la propiedad puede ser arrendada. O sea, hay muchas restricciones cuando se habla de asociaciones y me he encontrado con muchos casos de personas que invirtieron mucho dinero en una propiedad eh, y después que la compraron, la asociación, o sea, le dijo, ustedes no pueden rentar esta propiedad por 2 años, por 3 años. O sea, entonces es una locura. A veces incluso otras no se pueden rentar nunca. Eh, entonces, es muy importante tener este tipo de información y tener este tipo de apoyo antes de ponerse, digamos, a comprar una propiedad de bienes raíces, porque te puedes meter en un rollo y no puedes realmente ganarle dinero. Entonces, imagínate. Esos son en el caso mío, no sé, Carlos, que tú puedas colaborar con eso, que tú crees, que tú has visto. Bueno, yo conectando un poco lo que iban comentando todos, yo diría que uno de los principales errores, enfocándonos en el público latinoamericano, es el tema de invertir en propiedades en Miami a título personal. Es uno de los más grandes, de los errores más Importante. grandes que he visto y que hoy en día invertir bajo una compañía en Estados Unidos toma 5 minutos y el costo es prácticamente nada. Y va de la parte de lo que hablaba Morela acerca de asesorarte en la parte legal y de entender cómo funciona, porque no solamente comprar la propiedad, sino es del momento que tú decides invertir acá, se debe crear una estrategia. Una estrategia legal, una estrategia de inversión, que esto es conectando un poco también con con Patricia y el tema de los financiamientos, entender lo importante que es y lo beneficioso que es para cualquier inversionista el apalancamiento, tener una estructura de saber qué tipo de inversión tú vas a realizar, si es una inversión con fines migratorios,
si es una inversión con fines de crear patrimonio, con fines de generar una rentabilidad mensual o quizás de preservar patrimonio y generar un valor en esas propiedades a largo plazo. Ya te digo, dependiendo siempre de la estructura y del inversionista, como decía José, no es mirar, me gusta esta propiedad y vamos a poner el dinero acá, sino crear desde el principio una estrategia, porque al final del día son personas que no viven acá y que están invirtiendo. No deberían guiarse tanto por gusto, por los gustos, sino por qué estrategia es la principal para ellos. Otra cosa súper importante es el tema del asesoramiento con real estate. Acá existen muchos costos, muchos gastos, muchos diferentes tipos de asociaciones, muchos tipos de impuestos a la propiedad, muchos pequeños detalles que no son tomados en cuenta en la mayoría de las ventas con los inversionistas extranjeros, y cuando toman posesión de esa propiedad terminan dándose cuenta que la rentabilidad no es la que pensaba. Ujú. Y es súper, súper importante desde un principio, porque al final lo bueno y lo bonito de los mercados abiertos y grandes como el de Miami es que hay muchas oportunidades. No necesariamente tenemos muchas opciones y siempre es bueno analizar, dependiendo del perfil del inversionista, todas esas opciones y encontrar la que mejor califica para él y que mejor retorno real le puede proporcionar. Pero bueno, básicamente Perfecto. eso serían algunos de los errores. Yo creo que, en resumen, el ejemplo del doctor Calle y el ejemplo del auto bonito se aplica para todo, ¿no? Porque estás Exactamente. escuchando de gente que dice, no, pues compra aquí porque aquí es más lindo, o compra acá porque acá es que va esta gente. Exacto. O incluso el simplemente de gustarte a ti mismo, ¿no? A mí me gusta esta zona, pero no estás pensando en ese retorno que menciona Carlos. Entonces es un error que se ve, ¿verdad? A través de las diferentes avenidas de negocios que se pueden dar. Eh, la próxima ronda me gustaría comenzarla contigo, Carlos y Patricia, si vamos del mismo orden, y va un poco enfocada al estatus de Estados Unidos ahora, ¿no? A la mala publicidad, a lo que está pasando a nivel internacional, que la gente, o por lo menos se ve como si la gente estuviera, ¿verdad?, evitando Estados Unidos o no queriendo hacer negocios con Estados Unidos. Entonces, ¿qué está sucediendo para mitigar esta situación? O si es verdad que que es mucho, si es mucho ruido y poco acto, si de verdad están pasando las cosas. En el lado de bienes raíces, Patricia y Carlos, si me pueden cubrir esa parte. Y Sí, Adrián, bueno, veo que levantaste la mano, Adrián, para preguntas. Vamos a ver si cuando terminemos la ronda, para hacerlas, por favor. sí, hablando un poco acerca de lo que es información con respecto al mercado, lo bueno del mercado de real estate y en general de cualquier mercado, que a pesar de noticias o quizás de eventos que podemos ver hoy en día en redes sociales y cosas así, estos son números. Y normalmente son datos fríos que van marcando tendencia, que van marcando, digamos, la guía de cómo los inversionistas deben invertir, hacia qué rumbo tomar, qué evitar. Yo diría que yo sí veo mucho ruido, pero realmente los números al final, cuando cada trimestre o anual veo el resumen de la data, me dice que el mercado nunca había estado tan fuerte. Hemos visto un mercado que creció post pandemia a unos niveles exagerados, pero que lo que se esperaba era que hubiera una caída bastante fuerte por el crecimiento que tuvo en esa etapa, y al contrario, lo que ha hecho es estabilizarse y crear una base financiera súper sólida durante los 3 años, los últimos 3 años. El rendimiento ha sido quizás más lento que el que se vio después del 2020, pero muy sostenido y mucho interés de los inversionistas internacionales. Ya le digo, no solamente internacionales, que es importante destacar, porque, sino nacionales. Demasiado capital dentro de los Estados Unidos se está reubicando en la Florida y sobre todo en Miami, pero demasiado. Estamos viendo mover fortunas como nunca se había visto. Los grandes CEOs están viniendo a vivir acá, comprando propiedades de 250 millones de dólares, a ver, que son números que mueven el mercado. Al final del día son ingresos para la ciudad, ingresos para el Estado, y hacen que la balanza se incline siempre a seguir invirtiendo acá.
No sé, en la parte de préstamo, Patricia, si has notado. Bueno, al contrario, yo lo que he notado es que, o sea, incluso el dinero empieza a mover las cosas, ¿cierto? Entonces, si el dinero está acá y todo el mundo quiere invertir acá, yo lo que veo es que de hecho los bancos están ofreciendo incluso programas más agresivos para esos inversores. No tan solo para las personas como, o sea, residentes que quieren comprar su propiedad principal, sino abriendo mercados. O sea, yo estoy haciendo precios de, o sea, y he estado dándole valores e intereses a inversores extranjeros y realmente es increíble que los intereses son a veces hasta mejores de lo que es un préstamo para una persona que está comprando su residencia principal. Me parece una locura a veces, pero a la misma vez es como que un incentivo para realmente, y es como que una muestra, ¿no? Es como que la transparencia de lo que estamos viendo, o sea, una cosa tiene que apoyar la otra, de que realmente ahí es donde está el dinero. Entonces, por eso es que los bancos cada vez se sienten más bien, más sólidos a la hora de prestar dinero, digamos, para inversión en esta ciudad. Entonces, al contrario, yo lo veo como que un sello de garantía, ¿no? De que las cosas están bien y van a seguir creciendo. Entonces, Adrián quería decir algo, ya no lo veo. ¿Dónde se me fue Adrián? Y creo que Y se yo, desconectó. ay, contra, porque yo quería que él conversara un momento, porque él es nuestro representante en México. Y entonces, para ver si, para que él nos diera su opinión de cómo están las cosas por allá. Pero realmente no sé, Carlos, si quieres adicionar algo más en De todos referencia a modos, yo eso, sí quería agregar allí cuéntame. un detalle yo entiendo que quizá la maquinaria de comunicación, de medios, Ujú. de las noticias, no pareciera ser la más óptima, ¿verdad? Pero como Sí. Carlos dijo, los números no engañan. En el aspecto migratorio, o sea, yo solamente me remito a la prueba la gente que quiere Ujú. irse a un primer mundo, a un país desarrollado, o sea, tenemos Europa y tenemos Estados Unidos, y la situación financiera, económica y estabilidad de Europa no es en este momento la más deseable. Y Estados Unidos sigue ofreciendo oportunidades de estabilidad judicial, de estabilidad económica, o sea, siempre el cielo es el límite y es la forma en que se vive en este país. Si bien es cierto, aquí se trabaja duro y todo el que vive aquí lo sabe, o sea, no tienes límite de crecimiento. Bueno, por mi acento habrán notado que yo vengo de un país que fue bastante abatido políticamente como Venezuela y la mitad de mi familia se encuentra en España, en Europa, y la otra se vino para aquí. Y caramba, o sea, yo estoy muy enterada de cómo está la economía en Europa, es muy difícil, la gente joven le cuesta mucho superar esa barrera de salir de casa de los padres, de comprar una vivienda nueva. Por más difícil que esté en Estados Unidos, miren todos los programas que se crean acá para poder buscar financiamiento, para buscar apoyos. En España enteramente eso es prácticamente imposible para la juventud. De hecho, esta mañana estuve escuchando un podcast muy interesante donde hablaban que la juventud, digamos, recién graduados universitarios españoles, están emigrando incluso a otros países europeos porque es que enteramente no les da. Entonces, Mm. es por eso que los Estados Unidos siempre será como un norte interesante para mucha gente y para todo el que está buscando emprender y crecer. Estados Unidos es el paraíso para eso. Y siempre, de cualquier manera, y es lo que yo me he dado cuenta, o sea, igual, llevo 30 años acá en este país y ha pasado de todo. Han habido crisis, ha habido de todo, pero Claro, siempre, o sea, las leyes te apoyan y las inversiones siempre se han mantenido, sobre todo en una ciudad como Miami, que es de la que estamos hablando hoy. O sea, el claro. dinero que uno pone en bienes raíces, sí tuvo una época que quizás estuvo un poco que tú dices, wow, yo estuve ahí en el 2007, 2008, pero Claro, esas pero eso fue propiedades realmente, una pero crisis momentánea. fue Claro, una crisis momentánea, pero las propiedades realmente no bajaron de valor. Y si tú fuiste capaz de mantener tu propiedad, la propiedad se ha triplicado o exactamente. cuatriplicado en lo que es ahora. Si no, mira a ver cuántas ventas pasaron en ese 2007, 2008. O sea, que Sí, la parte económica
social realmente, o sea, la parte social y sociopolítica, disculpa, realmente, aunque afecte de una manera u otra la parte económica, en la parte de bienes raíces siempre ha sido como que un corcho, sobre todo en la parte del sur de la Florida. Ha sido bastante capaz de siempre salir a flote. Y lo Correcto. que estamos viendo hoy día, César, para responderte esa pregunta, o sea, es como algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Yo trabajo y así conozco a Morela y conozco a José, y bueno, y a Carlos también. O sea, hemos viajado mucho en años anteriores promocionando, digamos, inversiones en Estados Unidos, porque siempre hemos visto el valor. Pero momentos como este, Carlos, que no sé si quieres hablar un poquitico de las oportunidades que estamos viendo con los desarrollos nuevos, yo no lo he visto antes. O sea, eso me parece que es bueno traerlo, digamos, como que a, Sí, Con los com- básicamente, hablando un poco de eso, como lo comentaba ahorita, oportunidades, muchas oportunidades con los desarrolladores. No es un secreto para nadie que Miami se está construyendo a una velocidad impresionante. Eso no es malo, al contrario, lo que genera es una competencia que a su vez beneficia a ese comprador, porque obviamente cada proyecto, cada desarrollador crea su propio sistema de incentivos para atraer nuevos inversores, para atraer, entendiendo que casi todos los inversores son de Latinoamérica, muy enfocado a ese sector, el inversionista latinoamericano. Propiedades en las que están tan seguros de que son buena inversión que ellos te garantizan retorno de 2 a 3 años después de entregarte la propiedad, que por contrato, es decir, cosas que no se veían, que eran extraños de decir en el mercado real estate hace 5 años, de decir retorno garantizado. Hay esa es propiedades una hoy que palabra que lo... nosotros no usamos lightly. O sea, esa Mm, palabra aquí nosotros no podemos usarla a menos que sepamos de verdad y es parte del contrato. O sea, retornos Exacto. garantizados Y hoy es una palabra que podemos incluir como oferta, un retorno y garantizado en lucrativos y muy propiedad, lucrativos. y como hablaba anteriormente, con números fríos, con contratos, con todo, todo documentado, ¿sabes? Con los contratos que te garantizan que vas a tener ese retorno. Sin mucho cuento, como decimos los cubanos. Sí. Aprovecho y gracias, Patricia, por cubrirme ahí un segundito que me No. surgió algo. Ya, ya son las y 46. Creo que la última ronda me gustaría hacerla ya como unas últimas palabras de cada uno, pero con la pregunta de a quién, o sea, ¿a quién les gustaría conectar? O sea, ¿con quién les gustaría conectar? ¿En quién pensamos? Y voy a decir José Torres, ¿en quién yo, César, puedo pensar para conectarte? Lo mismo para Patricia, Carlos, Modela, porque estamos hablando en un término general de esta persona o empresa que esté interesada en invertir, pero ¿quiénes son esos? Vamos a ponerle un poquito de estructura a esos perfiles, ¿no? Si me pueden añadir esa respuesta como parte del closing, pues sería tremendo. Y no sé, comenzar Con Carlos, con José. Patricia. Carlos, comencemos con No, Patricia. Bueno, Patricia y Carlos somos lo mismo, o sea, trabajamos con USA Investment Club. A mí me gustaría que Adrián diera también como que sus 2 centavos, ya que es nuestro representante en México, o sea, como es como un punto de vista externo mirando hacia adentro. Lo que entra y sale, ya, está ahí está Adrián. Entonces, para que nos dé como que su información, su punto de vista, digamos, de todo esto que sí, hemos sobre todo conversado. cómo ve el mercado mexicano en las inversiones en Estados Unidos. Sí, lo que quería comentar es que precisamente hay una transformación generacional de lo que es la percepción de la inversión en Estados Unidos. En México, normalmente creo que soy el más grande de la sala y cuando yo era joven, uno de los aspiracionales era tener una propiedad en Estados Unidos, pagarla de contado y vivir ahí el resto de la vida. La realidad es que hoy la transformación implica estrategia, como bien lo comentaron, verlo no solamente como una propiedad, sino como una solución de inversión patrimonial que en la parte inmobiliaria está muy bien regulado y ese es el otro aspecto. Nosotros como latinoamericanos consideramos muy interesante el que esté un trato de algo que va a ser una propiedad por muchos años, que esté bien los personas tengan seguros, una inteligencia financiera atrás, no solamente comprar
porque en México hoy y empresarios y esta Se te diversificación corta, implica Adrián, también la no se inversión oye. inmobiliaria en Adrián, Estados Unidos. Adrián se está cortando un poco. No sé si puedes buscar un poco de señal o parar un momento. Déjame, déjame moverme. De hecho, me quedé en un lugar donde parecía que tenía más señal. No sé si se escucha. Te escuchamos, sí. Ok. A ver si aquí como enviado de guerra se escucha aquí a media calle. Comentaba que hoy por hoy la inversión inmobiliaria para los latinoamericanos, especialmente para las empresarias y empresarios de México, se convierte en una alternativa interesante de diversificación. Y esa diversificación, cuando está bien regulada, cuando está asesorada por especialistas, cuando tiene un acompañamiento legal, y hablo de una transformación generacional, hoy, por ejemplo, a un empresario o una empresaria mexicana que va a invertir en Estados Unidos, ya no le asusta un contrato digital, cuando hace algunos años, si no estaba en papel, no existía. Todo ese acompañamiento que se necesita precisamente de especialistas y de profesionales es lo que a mí me enamora para ser embajador de marca en un país como México. Gracias, Adrián. Sí. Gracias por tus palabras. Y bueno, básicamente esto es lo que nosotros estamos buscando, César. O sea, nosotros lo que estamos buscando es realmente apoyar a esos inversores o a esas personas que tengan un interés, digamos, en diversificar su patrimonio o en crear patrimonio en Estados Unidos. O sea, darle una colaboración, pero una colaboración total, porque no es necesariamente, digamos, decirle para que tengan una inversión en una propiedad en Estados Unidos, sino que si necesitan, pues el objetivo es, digamos, inmigrar a Estados Unidos, querer venir para acá, digamos, tenemos los recursos, tenemos los contactos, tenemos como parte de nuestro equipo las personas adecuadas que los podemos ayudar, de la A a la Z, con todo lo que necesiten, asegurarles, como dice Morela, para evitar errores que son muy caros para muchas personas, quizás es todo el capital que ellos tienen ahorrado en su país y puede significar una diferencia de vida generacional. Entonces, esas son las personas que estamos buscando, personas que necesiten apoyo, ayuda, ya sea para invertir o que tengan incluso clientes, ¿ok? Porque nosotros trabajamos con muchos profesionales que también, esa es parte del USA Investment Club, que tienen, que tienen personas que están interesadas, tienen clientes, tienen amigos, tienen familiares que están interesados, digamos, en hacer algún tipo de movimiento con Estados Unidos. Y bueno, se lo paso a ustedes porque yo sé que es bastante resumen, pero No, gracias Patricia, Carlos y Adrián por su perspectiva, muy interesante. José, pasamos a ti un poco con a cerrar, ¿no? El panel y decirnos un poco de ese perfil perfecto para ti. Bueno, gracias a todos nuevamente. Les puedo decir que el mejor momento para invertir acá en Estados Unidos y en franquicia fue ayer, y el segundo mejor momento es hoy. Siempre esa pregunta, la gente quiere saber si tenemos una bola de cristal, cuándo es el momento adecuado, y sí les puedo decir que las inversiones sólidas, ya sean propiedades o en franquicias buenas en Estados Unidos, han podido enfrentar cualquier desafío, desde pandemias, 9/11, la gran recesión del 2008, y han salido todavía más fuertes de lo que era. Entonces, aún Estados Unidos, en el momento fuerte que está viviendo, siempre hay ciclos económicos, siempre hay altas y bajas, y lo importante es buscar opciones de inversión que sean sólidas, seguras y que sean, vamos a llamarle, productivas a medio o largo plazo. Eh, César, ¿quiénes son las personas a quien nosotros podemos ayudar y servir mejor? Cualquier miembro del Global Chamber que esté trabajando o ellos mismos estén interesados en poner un pie en Estados Unidos. Ese yo te diría que sería el target de personas a quien nosotros podemos ayudar, tanto servicios profesionales como empresarios que estén buscando poner ese pie en Estados Unidos o que conozcan a alguien y trabajen con alguien que está buscando poner ese pie en Estados Unidos de una manera segura, con profesionales como Patricia y Carlos, profesionales como yo en la parte comercial, de negocios, como profesionales como la doctora Salazar Dagger en inmigración, que es muy importante para aquellos que de verdad quieren
hacerlo de la manera correcta. Entonces, gracias de nuevo por la oportunidad, César, y estamos a las órdenes. Muchas gracias, José. Disculpa, no se desmuteaba esto. Modela, pasamos contigo entonces para el cierre. Bueno, nuevamente repito, pues mi avatar perfecto ideal es el mismo, pues que viene con la intención de comprar una franquicia, montar un negocio, comprar una propiedad, de alguna manera diversificar sus activos en este país, o incluso porque tiene una oferta de empleo. Ese es mi avatar ideal, alguien que quiere realmente saber cuál es el camino idóneo para sus características personales. Entonces, bueno, los invitamos que cualquier duda que surja ante uno de los miembros de la Global Chamber, por supuesto, estamos aquí a sus órdenes para atenderles y guiarles de la mejor manera posible. Excelente, Modela. Antes de yo dar cierre, me gustaría abrir, ¿no? Anita, Elizabeth, Adrián, si tienes algo más que discutir. Anita, mencionaste lo de los préstamos y me gustaría darte un minuto por lo menos para que te presentes y hables un poco, ¿no? de ese ángulo de los préstamos. Ok, muchas gracias. Saludo de nuevo a todo el mundo. Anita Rodal, presidenta de SBPA Services. Bueno, en cuestión de los préstamos, trabajo con muchísimos prestamistas. Cada quien tiene su preferencia. Esos son para comerciales, no es para bienes raíces, sino es parte de SBA 7A. Pero muchas veces me viene gente que tienen ITINs, no tienen social, están aquí con B1, B2. Muchos de México van y vienen, pero tienen sus negocios por años y todo eso. Y aún después de tanto tiempo es muy difícil que consiguen préstamos. Pero yo sí tengo prestamistas que van a trabajar con ITINs. Entonces son muy, muy pocos, pero sí hay. Entonces, a la orden. Una otra cosa que iba a decir acerca de bienes raíces en Florida, una consideración es cómo son las leyes para los propietarios comparado con otros estados. Florida está buenísimo, tenía 3 propiedades, ya tengo uno, pero comparado con el estado de Washington, donde ni siquiera tú puedes desalojar a un inquilino delincuente o tienes que ir improper o tienes que pagar un abogado, ni siquiera tu property manager con un special power of attorney puede hacerlo. Entonces te cuesta miles para desalojar a un idiota. Y Florida no es así. Con su propio property management ya tienen su equipo, lo hacen, yo ni siquiera tengo que papalear, ya está hecho. Entonces es muy importante que la gente entienda cuáles son las ventajas de estados como Florida cuando están comprando y no van a estar allá, quieren la menor cantidad de problemas posible, ¿no? Bueno. Cierto. Muy bien, Gracias, Anita. gracias, Anita. Elizabeth, we can switch to English. And if you want to introduce yourself, you got any question, more than welcome. Yes, sí, gracias. Mi español no es bueno. So my name is Elizabeth Cayo. I am a transpersonal coach. I am living in Los Angeles. I just arrived in January. And I am helping nonprofit NGO for organization and like this, because I'm coming from United Nations and so forth. So here, why I'm here in this meeting, because I would like to invest in Miami. I mean, as a personally, I mean, just not as a coach or whatever here in California. Mhm. It's okay. And okay, I'm looking for partners. I mean, it's pure investment. So I'm very happy I took some notes because You came to the right place, Elizabeth. I We got you. understand Spanish, but I It's okay. understand. So Más o we can set up menos. a call. We can set up a call. Yes, We can yes, set up a with call and we can pleasure. explain everything. Pleasure. And we can Yeah. and we got you. You know, we really have absolutely like every step of the way. Yeah. You know, we can help you. Like if you want to buy in your personal name, but you know, like Carla says, if it's an investment, there's better ways to do it. So that way it protects you and whatnot. So yes, let's set up a call. Yeah, Yes, Cesar, yes. link us up.
if you don't mind. So I yeah, will. I will. Yeah, it's a good idea. thank you. Gracias, Thank you for Elizabeth. information. Thank you. Merci beaucoup. I Merci improve my beaucoup. Spanish, and I Um, improve my Well, Spanish definitely. Adrián, terminamos contigo entonces. Una última frase por medio minuto. Sí, yo creo y estoy convencido de que el generarle alternativas de proyectos de inversión inmobiliario para empresarias y empresarios mexicanos es de las mejores alternativas que he encontrado en el momento, por el secreto bancario, por el blindaje de información, por la protección regulatoria que se tiene, por la aspiración de un latino en el país poderoso del mundo, pero sobre todo de seguir evolucionando como Florida lo está haciendo hoy. Desde nuestros ojos mexicanos es un punto en el que nos gustaría vivir y mientras tanto poder invertir. Gracias por ello. Excelente. Muchas gracias, Adrián. Bueno, mi turno para hacer cierre. Yo creo que toda la información compartida aquí ha sido muy beneficiosa. Fuimos un grupo pequeño, pero vamos a hacer un blog, vamos a compartir el resumen, el video y todo esto, porque creo que estoy de acuerdo con lo que han mencionado. El tema de oportunidad, el tema de seguridad es muy importante, ¿no? Mi familia viene de Cuba, igual que Patricia, Carlos, solamente que terminaron en Puerto Rico, pero bueno, sé la historia, ¿no? terminaron mejor entonces. Bueno, no sé, O sea, depende a quién le bueno, preguntes. Sé la historia y a cualquier cubano. esa seguridad, exacto, esa seguridad vale oro. Y modela, como comentas, el tema de, por ejemplo, gente de mi generación. Yo compré mi propiedad hace 5 años. Y yo tengo amistades, por ejemplo, en Francia, tengo una amiga, misma edad, con hijos también, y me dice, es que se me hace imposible comprar. Entonces, acá en Puerto Rico, pues el sistema de Estados Unidos, ¿no? Es compré a un 2,5%. Entonces, es eso que en la mente europea, por lo menos en lo que yo he visto, no existe, no está. Entonces creo que es el sistema, es la seguridad que a pesar de las condiciones actuales, pues ese sistema ya está y esperemos, ¿verdad?, que continúe y siga siendo oportunidad. Igualmente tengo muchas amistades, como ustedes bien saben, amistades y familia que dejan la isla y se van para Florida sin ningún problema, ¿no? Y no quieren saber más de la isla, porque acá también hay un tema de inseguridad, hay un tema de oportunidad que no compara con Florida. Entonces, bueno, pues se conoce muy de cerca. Así que muchas gracias a todos por toda la información. Aquí ya perdí la luz, pero ha sido muy interesante todo. Como dije, lo vamos a compartir y quizás, Patricia, es algo que podamos seguir haciendo, quizás lo podemos hacer en inglés, bueno, atender diferentes mercados. En francés, Hablando del no europeo, para ¿verdad? tanto. No. Podemos, It's not that podemos, good. on peut parler en français, bien On peut sûr. parler Entonces, français. bueno, pues gracias a todos. Buenas Bueno, noches, buenas muchas tardes, gracias César por que tu estén tiempo, bien. por hacer esto. Anita, Elizabeth, Adrián, Gracias Thierry, a todos. el otro no sé, José, More, Hasta Carlos, Chao, luego. buenas gracias Thank por noches. you. todos. Buenas Gracias. noches y gracias por su tiempo. Un Chao. gusto.